Tenemos la grata alegría de estar con Berla Andrade. Ella es de Venezuela, tiene una maestría en teología de la Universidad Católica Santa Rosa y tiene mucha experiencia en formación, en, en formación universitaria y escolar. Ella ha sido moderadora del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana en Venezuela y actualmente es vicepresidenta de AIPRAL, que es un espacio de encuentro y reflexión de iglesias presbiterianas, reformadas y evangélicas en América Latina y el Caribe. Como sabemos, en este espacio estamos compartiendo, conociendo diferentes teólogas, lideresas de América Latina y en este espacio estamos hermanas, amigas de diferentes iglesias y países y para nosotras es una eh, bendición encontrarnos y ahora escuchar a Berla. Gracias Jenny por la invitación. Gracias Berla por aceptar también la invitación para estar en esta tarde compartiéndonos. El tiempo es de Berla. La vamos a escuchar de 40 a 45 minutos y después tenemos preguntas o comentarios. Compartimos un poco más con ella. Adelante. Buenas tardes para todas y para todos. De verdad que les agradezco mucho su presencia a quienes están en esta sala. Agradezco muchísimo la invitación que me hiciera Jenny a participar. Agradezco a Yolanda, Charo, por esta invitación y por de una vez lo digo, por este ejercicio, por esta invitación a pensarme, a repensarme. Hace unos minutos le decía a Jenny que yo me había sentido un poquito conflictuada, en el mejor sentido del término, más bien problematizada me había sentido frente al flyer que salió promocionando esta actividad, porque vi que allí me nombraban teóloga y yo le decía a ella que eso me obligó a entrar en un proceso de reflexión y en un proceso de introspección. Y por qué no decirlo en un proceso de oración y de conversación con el misterio que es Dios respecto a esto. Y bueno, Jenny me conversó algunas cosas que me convencieron de que no había que problematizarse al respecto. Yo quiero compartir unas cuantas cosas que me hacen pensar que realmente las mujeres en Aviala y desde nuestras iglesias ciertamente hacemos teología. Pero antes de continuar, yo quiero compartir una, una cita textual de una escritora que se llama Irene Vallejo. Ella ha escrito un texto con el que yo me identifico muchísimo y quisiera iniciar mi conversación, mi diálogo con ustedes a partir de ese texto. El texto dice, Irene Vallejo, escribo porque no sé coser ni hacer punto. Nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre
de las palabras. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz. Y yo coloqué aquí en mis notas, en lugar de escribo, hablo porque no sé coser ni hacer punto. Nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para qué o hablo para que no se rompa el viejo hilo de voz. Vuelvo a citar que eso pertenece a la escritora Irene Vallejo. Quiero comenzar conversando sobre mis orígenes. Quiero comenzar haciendo eso, tejiendo una historia, destejiendo una historia. Y ya que estamos en una conversación que gira en torno a la teología, ¿por qué no pensar que nuestras historias, que nuestras autobiografías, eso me decía Jenny al principio, tras bastidores, me decía, es tu biografía, es tu autobiografía. Y tienes 45 minutos para hablarlo. Ojalá mis compañeras y amigas y amigos venezolanos que me conocen y que están en esta sala, ojalá que yo pueda en 45 minutos tejer mi historia y destejerla. Y también pensaba, ¿por qué no concebir la historia de cada una y de cada uno como la propia historia de salvación? La propia historia de salvación. Y si vamos a hacer teología, pues comencemos por allí. Mis orígenes son los siguientes. Yo estoy conectada con ustedes desde Caracas, pero yo vengo del interior de la República. Yo vengo de un estado llanero. En algunos países entiendo que llaman a la región llanera La Pampa. Así es que yo vengo de un paisaje amplio, cálido, eh, sobre todo esa amplitud del paisaje llanero del que yo vengo, de alguna manera influye en la manera en la que he visto la vida y sigo viendo la vida. Porque cuando una está en el llano, pues ve el horizonte a una distancia muy larga. De modo que los llaneros y las llaneras en nuestro país, Venezuela, nos caracterizamos por mucha amplitud, porque es que venimos de un paisaje amplio, venimos de un horizonte amplio. Mi padre fue un maestro de obra, se llama aquí, fue un albañil muy destacado. Quisieran muchos en el retrato hablado que yo tengo de mi padre y habiéndolo conocido de cerca. Quisieran unos cuantos que son ingenieros y arquitectos haber construido las casas que mi padre construyó. Mi papá no sabía leer y escribir, pero siento que de él heredé la visión crítica de la vida. Mi papá solía sentarse con mi hermano y conmigo en la Plaza Bolívar del pueblo en donde crecí. Y recuerdo que sus temas de conversación eran la historia de Venezuela
y las críticas que él le hacía a la historia de Venezuela y las maneras en las que él percibía la historia de Venezuela. Mi mamá muere cuando yo tenía 1 año y 10 meses. Mi mamá era una mujer que hacía servicio doméstico en una finca del llano venezolano en el estado Guárico. Mi mamá tenía, por supuesto, vinculaciones con el Evangelio a través de los primeros misioneros que trajeron al llano venezolano el Evangelio. Y cuando yo recordé esta anécdota de mi mamá, que les voy a contar, porque además no la conocí solo hasta 1 año y 10 meses. Es poco lo que puede conocerse de una madre 1 año y 10 meses de vida. Pero tengo un retrato hablado de la gente que conoció a mi mamá que me da una imagen de ella extraordinaria. Me dicen que mi mamá reía mucho, me dicen que mi mamá le gustaban las cosas buenas, dice la gente por acá, le gustaban las telas coloridas, le gustaba el oro cochano que decían por aquí en nuestras tierras, en nuestro pueblo. Pero voy a decirles dos cosas. Una es que me cuentan que mi mamá, por ejemplo, recuerden que llega el evangelio bajo el tutelaje de los misioneros norteamericanos, pues ella se iba con su mejor amiga a la plaza de toros del pueblo bajo el pretexto de que iban a repartir lo que aquí se llamaban tratados, los folleticos con los cuales la gente evangelizaba. Y se va a la plaza de toros porque ese tipo de actividades, ese tipo de diversiones, ese tipo de actividades culturales, actividades propias de la época, no estaban permitidas para la gente de iglesia. Bueno, ella se iba. Yo siento que ella allí hace teología, primera clave, hace teología. En segundo lugar, lo que quiero contarles es que es ella quien me pone el nombre de Ver la Esperanza. Y siento que ella me nombra así desde la esperanza. Me nombra así porque mi madre era una mujer pobre, humilde, como mi papá. Sí los percibo a ambos como muy inteligentes, pero en este proceso de introspección y de reflexión en el que Jenny Delgado me ha puesto, digo, bueno, pues eso fue una manera de hacer teología. Y ahora voy a hablarles de la persona, por eso yo hablé al principio de la vida, de concebir la vida como la historia de la salvación. Luego mi madre se muere y la hermana del dueño de la finca en donde trabajaba mi mamá era cristiana, perteneció a los 10 primeros creyentes de una iglesia que estaba en un pueblo a 33 kilómetros de donde yo nací. Y esa señora que fue mi abuela y que más que mi abuela fue la madre que tuve, no por lazos consanguíneos, sino por un compromiso evangélico de ella. Y explico por qué un compromiso evangélico. Mi mamá se muere y ella ya era viuda, una mujer de aproximadamente 50 años, y asume el compromiso de criar tanto a mi hermano, que había quedado de 5 meses, como a mí, que había quedado de 1 año y 10 meses.
Y aquí está otro hallazgo para mí en lo que significa esta experiencia de hoy con ustedes. Siempre conociendo esta historia de cómo llego yo a las manos de esta mujer a la que llamé abuela, pero que cumplió el rol de madre, digo que ella también hizo teología, porque ella trascendió el discurso del Evangelio y lo tradujo en hechos concretos. De modo que yo siempre digo, yo no conocí el Evangelio porque mi abuela me habló del Evangelio. Lo conocí porque ella encarnó el Evangelio. Y díganme ustedes si eso no es hacer teología. De modo que también la gran línea, el gran aprendizaje que yo tengo a partir de la invitación que me hace esta tarde Jenny, es que mis ancestras, mi mamá, mi abuela, fueron hacedoras de teología. Definitivamente, fueron hacedoras de teología. Porque es que yo creo que la teología, tal y como nosotras y nosotros la conocemos, a lo largo de los años, digamos que ha estado secuestrada en los claustros universitarios, en las cuatro paredes de los seminarios, en las cuatro paredes de los conventos. Pero cuando uno viene a procurar comprender qué es hacer teología, se consigue con que también se puede hacer teología, no solo desde los grandes centros de formación teológica, se hace teología desde la vida misma. Por eso es que digo, mis ancestras, llámese mi abuela, llámese mi mamá, fueron las primeras hacedoras de teología, fueron las primeras maestras de teología que yo tuve en mi vida. Porque, ¿qué es hacer teología? Se podría una plantear en esta tarde. ¿Qué es hacer teología? ¿Desde dónde se puede hacer teología? Y mejor aún, ¿desde dónde se debe hacer teología? ¿Cuál es el lugar de enunciación a partir del cual podemos y debemos hacer teología? Por otra parte, yo siento que a lo largo de los años, revisando de manera retrospectiva la vida, creo que hace falta hoy por hoy, cada vez más, lo que yo llamaría la democratización de la teología. Es decir, sacar el discurso teológico, sacar las herramientas teológicas desde los seminarios, desde las universidades, desde los conventos, desde los monasterios. Eso para mí es democratizar la teología, ponerla al alcance de la gente sencilla, de la gente que sencillamente construye la vida y va escribiendo su propia historia de salvación en la que está presente siempre el misterio de Dios. En este sentido, creo que estamos llamadas las mujeres a contribuir con que se deconstruyan las falsas concepciones acerca de una teología de cuatro paredes.
Y cuando uno dice de construcción, si parafraseamos a Derrida, que es quien nos habla fundamentalmente de los procesos de deconstrucción, es importante señalar que los procesos de deconstrucción no son para acabar con todo, para demoler todo, para descomponer todo. Los procesos de deconstrucción son para repensar ciertos y determinados fenómenos. Yo tengo que, en este capítulo de mis orígenes, darle entonces un papel importante a lo que fue la presencia del misionerismo norteamericano en tierras venezolanas, en tierras donde me crié. Debo rescatar ese papel de haber vivido en eso que nosotros llamamos una familia cristiana. ¿Y por qué digo estas dos cosas? Porque esos dos aspectos van tributando al quehacer teológico que tenemos las mujeres muchas veces sin hacer conciencia de que hacemos teología. En el caso de mi abuela, y no peco de exagerada ni de repetitiva, caramba, yo diría que mi abuela construyó toda una teología de la orfandad. Yo podría ponerme a estudiar ese capítulo, una teología de la orfandad. ¿Cómo es posible que una mujer cristiana entera de 50 años, ya sin compromiso, digamos, matrimonial, con sus hijas e hijos ya hechos, cómo es que asume el compromiso de tomar no una niña, dos niños, una niña y un niño? ¿Cómo es que asume de el compromiso de tomarnos a mi hermano y a mí en edades de de tanta vulnerabilidad? Porque una niña de 1 año y 10 meses, ustedes me dirán, y un niño de 5 meses, ustedes me dirán. Díganme si eso no es construir una teología desde la vida misma. Díganme ustedes si eso no es hacer teología en Abiyala. Así que mi abuela hizo teología de la orfandad. Y ustedes me perdonan, el, yo no creo que es un anacronismo, pero ¡Ay, sí, Dios! ¡Ya se pero, apagó! ¡Ya se pero, apagó! No, no se puede, no se puede. pero sí creo que esto que digo es resultante de un proceso viendo la vida en retrospectiva que nos hace ponerle nombre a las cosas, que nos hace poner en su lugar las cosas, los episodios de la vida. Por otro lado, yo debo hablar aquí de la iglesia. Debo hablar de la iglesia y su incidencia en mi vida. En materia de iglesia, yo tengo 2 capítulos en mi vida. Tengo el capítulo de haber pertenecido a una iglesia evangélica libre en Venezuela. Y
tengo en la actualidad, vivo el capítulo de pertenecer a la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Y aquí hagamos también teología. La Iglesia es maestra por excelencia. La Iglesia es maestra por excelencia. Y la Iglesia fomenta el quehacer teológico. Esto lo estoy diciendo a partir de todas estas reflexiones en las que me ha introducido la invitación de esta tarde. En la iglesia de mi infancia y de mi primera juventud hasta los 18 años, bueno, ¿por qué fue maestra? Fue maestra porque me abrió espacio. Recuerdo que me abrió espacio para comenzar siendo maestra de intermedios. Intermedios eran los adolescentes y era yo otra adolescente. Y yo no sé si eso fue, hasta qué punto fue una irresponsabilidad de quienes me nombraron maestra de intermedios siendo yo una adolescente. No me atrevería a juzgar a esta distancia de manera negativa ese hecho. Quizás responde mucho al fenómeno cultural que se da en el llano venezolano y que se traduce en una frase. El llanero, y yo diría en mi caso, la llanera, es del tamaño del compromiso que se le presenta. Así es que la iglesia de mi infancia y de mi primera juventud es una iglesia que me empodera, es una iglesia que me da participación, es una iglesia que me da responsabilidad, es una iglesia que me inicia en mi vocación docente. Y díganme ustedes también si no está contribuyendo una iglesia a comprender eso que nosotros llamamos el llamamiento de Dios. Luego sigue un segundo capítulo en materia de vida eclesial. A partir de los 25, 26 años de mi vida, me incorporo a la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Si la Iglesia Evangélica Libre me dio a mí lo práctico del quehacer teológico, lo práctico, las herramientas para el quehacer teológico, yo tengo que decir que la Iglesia Presbiteriana de Venezuela me da a mí nuevas herramientas, me da a mí un lente teológico, una perspectiva teológica distinta a la que yo traía. Por eso es que digo que en mi vida, en mi historia de salvación, la iglesia ha sido maestra, ha sido maestra. Yo digo que la iglesia a la que yo pertenezco actualmente ha sido para mí escuela de teología, escuela de formación teológica. Pero la incidencia de la iglesia ha sido decisiva, fundamental a lo largo de mi vida. Cada vez que tuve que estar en un lugar distinto por razones de trabajo o por razones de estudio, siempre buscaba una iglesia. Siempre valoré lo que significa la experiencia de Dios en el contexto de una iglesia. De modo que, bueno, soy mujer de iglesia. Soy mujer de iglesia. La iglesia ha
ejercido a lo largo de mi vida un papel protagónico. Y la iglesia ha dado forma a mis inclinaciones teológicas. Eso tengo que reconocerlo, pero de manera total y absoluta. La iglesia le ha dado forma a mis inclinaciones teológicas. Y por otro lado, la iglesia ha potenciado eso que yo llamo el llamamiento de Dios, que no es más que la vocación, porque el llamamiento de Dios no es más que una vocación. La iglesia ha potenciado a lo largo de mi vida mi vocación. ¿Qué más puedo yo decir esta tarde? Que esta invitación me ha hecho preguntarme, ¿qué es hacer teología? Una vez más, a lo largo de todas estas reflexiones, ¿qué es hacer teología? Y procuraba responderme, y no quiero significar que mis respuestas son absolutas y determinantes y únicas, pero una de las cosas que me respondía es, hacer teología es desarrollar procesos de formación-acción. Si bien existen procesos de investigación-acción, yo creo que en el caminar de la vida, en el quehacer teológico, se desarrollan procesos de formación-acción que conduzcan a comprender el texto bíblico y algo muy importante, y poder exponerlo. Y cuando subrayo me estoy refiriendo a procesos de formación y de acción que permitan llevar el discurso bíblico teológico fuera de uno mismo, más allá de nuestro propio ombligo. Eso es lo que me he respondido como, ¿qué es hacer teología? No es más que formarse para encarnar un discurso. ¿Y qué es, pudiera también una decir esta tarde? ¿Qué es el quehacer teológico? Bueno, uno va a incluir dentro del quehacer teológico, por supuesto, un trabajo intelectual, pero también, como decía hace unos segundos, lo práctico y también la dimensión espiritual que busca profundizar en el conocimiento y la comprensión de la divinidad, en el conocimiento y la comprensión de la ternura divina. Si alguien tiene testimonio del conocimiento de la divinidad y su ternura, he sido yo a través de esa teología de la orfandad que me enseña en vivo y en directo, con hechos concretos, una de mis ancestras que fue mi abuela. Por otro lado, en esto del quehacer teológico, en esto de hacer teología, y dentro de poco ya voy a estar terminando, de eso pueden estar seguras y seguros. Recuerdo que el abuelo era hermano de mi abuela, el que había sido patrón de mi mamá. Y recuerdo con mucho cariño las veces, unas 2 o 3 veces, que se sentó mi abuelo a mi lado y me decía, con esa sabiduría que tiene el anciano, me decía, Berlita, ¿tú quieres ir a un instituto bíblico?
tú quieres ir a un instituto bíblico. Y a esta distancia de la vida yo digo, él lo que me estaba diciendo era si yo quería recibir formación bíblico-teológica. ¿Qué vería él para estimularme a eso? Sabiduría y experiencia de la tercera edad. Por otro lado, la educación. Decía Yolanda que yo pertenezco al campo educativo. Sí, pertenezco al campo educativo. Es mi pasión. Han sido unos amores. Ha sido una relación de mucha pasión por la educación, que al fin y al cabo es el llamamiento, eso que en nuestras iglesias llamamos el llamamiento y que yo llamo la vocación. Pero saben, rescato aquí lo siguiente e invoco en este momento a otra ancestra de Abiyala, que es Gabriela Mistral, la maestra Gabriela Mistral, la premio Nobel Gabriela Mistral, que también hizo teología. Y Gabriela Mistral decía algo que me encanta. Ella decía, la educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Así es que bueno, yo voy a cumplir el próximo mes de septiembre 48 años buscando a Dios a través de la educación. Y eso me hace decirlo y nombrarlo, es algo que me hace muy feliz. Y eso también es hacer teología. La educación, decía Gabriela Mistral, es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Otra vez el misterio de Dios. Otra vez la ternura divina. Otra vez la divinidad que nos sale al encuentro a través de la vocación con la que Dios, con la que la divinidad nos dota a cada una y a cada uno. Por otro lado, yo también tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionarlo. Yo estuve casada por unos 34 años con una persona que se dedicó toda su vida al ministerio pastoral, al ministerio de la escritura sagrada, al ministerio de la teología. Y tengo que traerlo aquí también, como traje a mis ancestras, como traigo a la iglesia como maestra, traer al que fue mi esposo como maestro mío por excelencia. Cuánto aprendizaje, cuánto recuerdo de las enseñanzas recibidas de mi esposo como producto de su trayectoria eclesial, teológica, bíblica, extraordinario. Yo tendría que dedicar, si escribo, un capítulo especial a ese aspecto de mi vida. En Tomás tuve yo un gran maestro, un inolvidable maestro, un hombre que me marcó profundamente también en mi lectura del texto bíblico, en la perspectiva con la cual hoy día, en estos años maduros de mi vida, yo leo la escritura. Por otro lado,
preguntaba Yolanda y preguntaba Jenny acerca de mi rol en la iglesia. Bueno, actualmente sirvo como moderadora del presbiterio central de la iglesia presbiteriana a la cual pertenezco. Por otro lado, también estoy iniciándome en este momento en la coordinación de la pastoral educativa que está construyendo nuestra iglesia acá en Venezuela, porque es una iglesia con una misión educativa a lo largo de los años, a lo largo de los años en que ha hecho presencia aquí en el país. Entonces, mi presbiterio me ha encomendado la tarea de coordinar ese proceso de construcción de la pastoral educativa. Por otro lado, yo no puedo dejar de nombrar también que en mi vida, si hablamos de teología, yo no puedo dejar de nombrar a la red Tepali, a la red de teólogas, pastoras, lideresas y activistas cristianas, junto a un gran grupo de mujeres que hacen teología en Abiyala y que no las nombro una a una porque corro el riesgo de dejar alguna sin nombrar. Yo tengo que agradecerle mucho a la red Tepali que me ha puesto en contacto con procesos formativos y de aprendizaje en relación a las teologías feministas, que son hoy por hoy una herramienta fundamental que les voy a decir entre paréntesis. Yo lamento no haber tenido a mi alcance estas teologías en los años más jóvenes de mi vida, porque es una parte de la teología que me encanta, porque entre otras muchas cosas de las cuales no tenemos tiempo de conversar ahora, las teologías feministas promueven el diálogo con otras disciplinas y nos ayudan a comprender teológicamente el mundo y nos ayudan a leer de otras maneras el texto sagrado y nos ayudan a experimentar nuevas intuiciones, para nombrar a Ivone Guevara, cuando habla de las intuiciones acerca de otro Dios que es posible. Ese es un capítulo también muy importante. Lo otro es que hace un buen tiempo tuve la oportunidad de ser profesora invitada en la Comunidad Teológica de México, que le fue, a partir de ese momento, se fue perfilando en mi vida cuál es la línea teológica desde el punto de vista de la docencia con la que me siento comprometida. ¿Cuál es esa causa docente desde la educación teológica? En aquella oportunidad me tocó facilitar teologías del siglo XX. Y ustedes saben que cuando una enseña, realmente lo que hace es aprender. La oportunidad que le den a una de enseñar no es más que una oportunidad de aprender. Y próximamente continuaré mi labor docente en el campo teológico, dando introducción a las teologías latinoamericanas. Así es que será una vez más
una oportunidad para aprender. Esta vez, gracias al Seminario Luterano Augsburgo, que me abre sus puertas para compartir esta asignatura, que sin duda será una nueva oportunidad para mujeres que hacen teología en Abya. Y lo último, yo, después de todo este proceso de reflexión, de metacognición, de introspección, pero con mucha humildad, ¿sabe? Con mucha humildad. Eh, yo decía y finalizaba aquí en mis notas, yo hago teología, tú haces teología. ¿Cuál es el lugar de enunciación a partir del cual vamos a hacer teología? Gracias por este espacio, Jenny, que nos permite rescatar que la teología no solo está en el claustro universitario, no solo está dentro de las cuatro paredes de un seminario, monasterio, convento, sino que está también desde la vida. Muchas gracias, Jenny, por la invitación. Muchas gracias, Yolanda, Sharon. Muchas gracias, Jenny. Y debo mencionar al amigo común que tenemos también, que ha hecho posible esta invitación. De verdad, muy agradecida desde mi país, Venezuela. País de puertas abiertas siempre para todas y para todos. Muchas gracias.